trabajar, yo trabajo en consultoría política y empecé a tener clientas mujeres y empecé a trabajar con mujeres que eran políticas, parlamentarias o que estaban haciendo campañas electorales y empecé a darme cuenta de que enfrentaban obstáculos y dificultades completamente diferentes a los que suelen enfrentar los hombres cuando hacen campaña o los hombres cuando gobiernan. Y me di cuenta que los escenarios eran mucho más desfavorables en muchos sentidos para las mujeres y me empecé a interesar por profundizar en el tema y por entender por qué estos escenarios eran tan diferentes. Creo que el temor social es en general porque no hay una aceptación de la idea de que el liderazgo también es femenino. O sea, creo que hemos sido educados en la idea de que el liderazgo tiene que ver con los atributos y las cualidades masculinas. Y cuando una mujer ocupa una posición de poder o una posición de liderazgo, está desafiando esa creencia o está desafiando esa imagen que todos aprendemos desde muy pequeños, desde la infancia, de que en realidad el poder es de los hombres, la ambición es de los hombres y el liderazgo, por lo tanto, es de los hombres. Entonces creo que el problema de base es que no estamos aún habituados a pensar que hombres y mujeres podemos ser líderes por igual, podemos ser ambiciosos por igual o podemos ser poderosos por igual, ¿no? Y que no es que es algo natural en los hombres y una desviación en las mujeres. Lo que pasa es que el temor surge de pensar que una mujer que es ambiciosa algo malo debe tener por ser ambiciosa, ¿no? Y que cuando un hombre es ambicioso decimos, en cambio, bueno, quiere progresar, quiere ser alguien en la vida. O sea, la ambición en los hombres se ve como algo positivo, la ambición en las mujeres normalmente se califica como algo negativo. Y creo que de ahí surge el temor al poder de las mujeres. Creo que son muchas variables y muchos esfuerzos conjuntos, ¿no? Creo que tiene que haber un cambio cultural en la sociedad muy importante tenemos que educar de otra manera para que empecemos a aceptar que hombres y mujeres podemos hacer las mismas cosas, ¿no? Yo siempre digo, no es negar las diferencias sexuales y biológicas, está clarísimo que las mujeres podemos gestar y que los hombres suelen tener más fuerza física o más talla promedio, pero ¿cuál es la relevancia de eso para ser ministra de Defensa o para ser embajadora o para ser empresaria, ¿no? Entonces, creo que una de las variables es educar sin estereotipos de género. Otra de las variables son los cambios dentro de los propios partidos, es decir, que los partidos empiecen a darle lugar a las mujeres. Si vos mirás los partidos políticos en general, aún en países como Holanda y Suecia, donde hicimos entrevistas, las propias mujeres políticas dicen, nosotros somos casi la mitad de los parlamentos, pero si vos mirás las estructuras de los partidos, casi no hay mujeres liderando partidos políticos, casi no hay mujeres secretarias generales de los partidos políticos, y es porque en los partidos las mujeres tienen casi siempre roles relegados o roles secundarios. Entonces también los propios partidos políticos tienen que empezar a plantear las reglas del juego de otra manera. Y luego creo que ayuda mucho cuando las propias mujeres, más allá de su partido político, arman alianzas interpartidarias. Esas son experiencias que hemos hecho mucho en América Latina y han funcionado muy bien. Es decir, cuando mujeres empoderan mujeres, cuando se capacitan juntas, cuando debaten juntas y cuando juntas empujan una agenda de género sin importar el partido político al que pertenezcan. Al inicio es una labor difícil porque, claro, algunas vienen de la izquierda, otras de la derecha y cada una tiene sus recaudos frente a trabajar con las otras, pero finalmente cuando se dan cuenta que ganan todas, se hace una labor conjunta magnífica, ¿no? Creo que esas son cosas muy importantes que habría que cambiar y que se pueden hacer. Creo que es muy importante entender que no solamente las niñas y los niños tienen que tener igual oportunidad de acceso a la educación, porque claro, esto también es un problema, ¿no? Y sabemos que si uniéramos a todas las niñas que en el mundo no tienen derecho a educarse, serían el 10º país del mundo por su tamaño. O sea que imagínate la cantidad de mujeres que hay que no tienen acceso a la educación. Pero más allá, aún en nuestros países, donde niñas y niños tienen por igual acceso a la educación, yo creo que es importante también que puedan acceder al mismo tipo de socialización. Quiero decir, que no pongan a las niñas a bordar cuando a los niños los mandan a hacer deporte, ¿no? O sea, que todos podamos desarrollar las mismas habilidades y los mismos talentos, porque cuando uno hace deporte también aprende liderazgo, aprende trabajo en equipo y aprende una serie de habilidades que después sirven para el mundo público. Entonces, la ciencia es para los niños y para las niñas, la tecnología es para los niños y para las niñas, el deporte es para los niños y para las niñas. Me parece que hay que empezar a pensar no solo en la igualdad de oportunidades en el acceso, sino también en la igualdad de condiciones de socialización, que todos podamos aprender lo mismo. Eso por una parte. En cuanto a los juegos, digamos, no tiene nada de malo que las niñas jueguen a ser princesas en tanto y en cuanto también puedan jugar a treparse a los árboles, a ser ingenieras, a tocar la batería o a cualquier otra cosa, ¿no? Me parece que lo peligroso es cuando encasillamos
y de hecho ya están los primeros estudios que muestran que las niñas excesivamente apegadas a la cultura de las princesas de Disney son también las más autoconscientes de su cuerpo, las más autoconscientes de agradar a los demás, las que más se comportan en maneras estereotipadas de lo femenino. Entonces, el tema no son las princesas en sí, sino si además de las princesas pueden jugar a muchos otros roles, ¿no? Y lo mismo que los niños, que además de jugar con tuercas o con cochecitos, puedan también jugar con, no sé, a cocinar o a cambiar bebés o cualquier otra tarea, ¿no? Que las tareas son humanas, no son de hombres o de mujeres, son de humanos. Y creo que otra punta de la educación muy seria son los medios de comunicación. Es decir, creo que tenemos un problema muy grande en el lenguaje que los medios utilizan para hablar de hombres y mujeres, en la manera en que las mujeres somos incorporadas a los medios, en qué tipo de papeles y en qué tipo de calidad somos tratadas e incorporadas en los medios, ¿no? Tanto en la ficción como en las noticias. Y según la Organización Internacional del Trabajo, si no hiciéramos nada, si hiciéramos absolutamente nada y dejáramos que la historia siguiera su decurso, se necesitan más o menos 200 años para lograr la igualdad en el mundo. Si uno no está dispuesto a esperar 200 años, porque le parece una unidad de tiempo enorme, le parece que el mundo tiene muchos problemas que hay que resolver y que es un desaprovechamiento de talentos muy grande dejar a la mitad de la población, como son las mujeres, fuera. Hay por suerte muchos organismos internacionales que están trabajando para empoderar mujeres y cambiar la situación. Entonces, por ejemplo, tanto el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que se conoce como NIMD por sus siglas en inglés, tiene una serie de programas, tanto en Oriente Medio, en Rusia, en África, como en Centroamérica, para impulsar distintas formas de empoderar a las mujeres. Por ejemplo, hay academias de candidatas. Esto es, si los partidos políticos no les dan a las mujeres recursos o dinero para financiar sus campañas electorales como se los dan a los hombres, o no les dan capacitaciones para aprender cómo hablar delante de una cámara o cómo comunicar su discurso, su propuesta política, pues muy bien, el Instituto Holandés va, hace una academia de candidatas, invita a todas las mujeres de los partidos políticos y se les dan una serie de capacitaciones en derechos, en comunicación, en liderazgo, etc. Una vez que están electas, también se trabaja con escuelas de parlamentarias, porque claro, muchas veces las mujeres tienen menos experiencias en los parlamentos que los hombres, entonces no tienen habilidades de negociación o de cabildeo y no son escuchadas o proponen algo y al rato parece que la propuesta le hizo un hombre porque les quitaron la idea. Entonces, bueno, se les enseñan habilidades de negociación y cabildeo, ¿no? Y hay también escuelas de formación para mujeres jóvenes que aspiran en algún momento a ser candidatas o a hacer políticas. Entonces se trabaja en muchos frentes en simultáneo. Y a su vez, el Instituto Holandés, tanto como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también trabaja mucho en estas cuestiones, tienen programas para educar medios de comunicación. Es decir, hacemos talleres donde invitamos a periodistas y donde les hacemos reflexionar sobre sus propias prácticas, ¿no? Porque a veces la sociedad tiene la imagen de que los periodistas son maquiavélicos y lo hacen porque tienen un plan oculto, y en realidad ellos mismos a veces se sonrojan y dicen: nunca me había dado cuenta que estaba haciendo una diferencia entre una candidata y un candidato porque ponía la bella candidata que tenía un precioso traje rosa, ¿no? Y me pongo a hablar de la ropa de la candidata, cosa que jamás haría de la ropa del candidato. Entonces son talleres no para criticarles, sino porque verdaderamente... Claro, porque esto es un discurso social que atraviesa todas las prácticas y el periodismo es una práctica social más. Entonces, ¿por qué no va a estar atravesada por el machismo? ¿Por qué no va a estar atravesada por los estereotipos? Entonces es también ayudar a los medios a pensar que, por favor, cuando cubran las campañas electorales de las mujeres, no les pregunten: oye, ¿y tú cómo te vas a arreglar con 3 niños para además ser diputada? Cosa que jamás le preguntarían a un hombre, ¿verdad? Entonces, tener las mismas reglas del juego, preguntarles a todos las mismas cosas, darles a todos la misma oportunidad de expresar sus propuestas y no solo a los hombres y a las mujeres preguntarles por la vida privada o por el mundo privado, ¿no? Entonces son muchos frentes en simultáneo que los organismos internacionales como NIMD o como PNUD están trabajando, y la verdad la labor es maravillosa porque uno ve cómo se empoderan las mujeres, cómo aprenden a comunicar, hacen sus discursos, se enfrentan en los debates parlamentarios y realmente lo hacen con mucha más seguridad porque claro, han tenido todo este apoyo y toda esta capacitación que los partidos les han negado. Sí, claro, yo creo que todo, es que
digamos, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Todos nosotros de alguna manera estereotipamos, ¿no? Y en algún momento, no sé, tengo amigas que trabajan en género y que por ahí te dicen, no, porque mi marido me ayuda mucho en mi casa. No, no te ayuda, o sea, es la mitad de su responsabilidad, pero seguimos usando ese lenguaje, ¿no? Aún las personas que somos expertas o que trabajamos en temas de género, porque uno forma parte de esta sociedad y uno ha sido educado de esa forma y es muy difícil cambiar de mentalidad. Entonces, claro, dicen, hoy vamos a incluir a la mujer, que es una idea fantástica, ¿no? Y vamos a poner una mujer en el semáforo, que está muy bien, porque yo soy de la idea de que si uno lo ve, uno empieza a asimilarlo y uno empieza a aceptarlo. Pero entonces ponemos a la mujer y le ponemos una faldita, no le ponemos pantalones, ¿no? Entonces, creo que sí, que efectivamente es muy difícil ser ajeno a los estereotipos. Creo que es una tarea constante de hacerse consciente y de estar pensando todo el tiempo en estas cuestiones, porque aparte realmente, como siempre planteo, no es que la sociedad es así porque los hombres son así con las mujeres también somos así, las mujeres también cargamos muchísimos estereotipos y se los comunicamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todas las personas que nos rodean, ¿no? Muchas veces en los talleres que hago le pido a la gente que cierre los ojos e imagine a alguien que está pilotando un avión. Nunca nadie hasta el momento imaginó una piloto mujer, ¿no? Y a veces son las propias mujeres las que me dicen, nunca me imaginé que una mujer estaba pilotando un avión. Entonces somos nosotras también las que, no es un tema de hombres contra mujeres, es un tema de discurso social generalizado, ¿no? No, evidentemente son las nuevas generaciones las que instalen y producen el cambio. Creo que además es muy importante que haya políticas públicas que impulsen ese cambio cultural, ¿no? Si uno mira Suecia, por ejemplo, es un país donde las mujeres tienen su licencia por maternidad, pero luego le corresponde al papá la licencia por paternidad y no es transferible. Es decir, no es que el papá le puede pasar a la mamá esos meses de licencia, sino que cada uno efectivamente tiene que ocuparse del niño o de la niña que ha llegado a la familia. Y luego tienen una cantidad de días que esos sí son transferibles, y como la mayoría se los tomaban las mujeres y no los hombres, el Estado premia con un bonus económico a las parejas que lo dividen por mitades iguales, ¿no? Entonces hay un bonus económico, un premio para las parejas que ese tiempo extra deciden dividirlo igualitariamente. Entonces creo que impulsar desde el Estado políticas públicas de igualdad, o por ejemplo, que cuando hay adultos mayores en las familias, no sea la mujer la que se tiene que hacer cargo, sino que haya, por ejemplo, guarderías de día o centros de día donde se pueden quedar los adultos mientras las mujeres y los hombres trabajan. Creo que ese tipo de políticas públicas son muy importantes para impulsar el cambio cultural, para que empecemos a pensar que no es porque hay un adulto mayor enfermo, una mujer se tiene que quedar a cuidarlo, ¿no? Sino que es un tema de toda la familia y que, bueno, veremos cómo nos arreglamos para entre todos sacar adelante esta situación. Creo que el mundo entero es el paraíso de los hombres, es decir, si uno mira, ¿no? Ojo, no de todos los hombres, porque si uno mira los partidos políticos, la verdad es que los partidos han sido el coto de los hombres educados, de los hombres blancos, de los hombres de ciertas clases sociales, ¿no? Los hombres de las minorías étnicas, religiosas o socioeconómicas no han tenido la misma oportunidad que los otros hombres de hacer política. Pero creo, digamos, que vivimos en un mundo masculino, vivimos en un mundo donde el poder claramente es de los hombres, entonces, y que eso ha sido muy en perjuicio siempre de las mujeres, ¿no? Cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué las cuotas o por qué la paridad? Esto debería ser una meritocracia, y yo digo, no hay algo extraño cuando el mérito siempre lo ganan los hombres, es decir, no deberíamos pensar que a lo mejor algo no estamos haciendo bien si es que siempre la ventaja económica la llevan los hombres, la ventaja política la llevan los hombres. Entonces, creo que en ese sentido, si bien hay muchos hombres que pelean mucho y que la pasan muy mal y que enfrentan enormes dificultades, pero van a una entrevista laboral y nadie va a estar pensando, uy, si se embaraza y tiene un niño le voy a tener que pagar la licencia por maternidad, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el mundo es el paraíso de los hombres y que lo que hay que cambiar son las reglas del juego para que también sea un paraíso para las mujeres. Es muy negativo, es muy tóxico. A ver, creo que lo que está preguntando es muy bueno, porque muchas veces se piensa que estos problemas son problemas de los países en vías de desarrollo, son problemas de América Latina, de África o de Oriente Medio, y en realidad lo que vemos es que a veces hay enormes avances en América Latina, por ejemplo, y al mismo tiempo si gana un partido de ultraderecha o alguien muy conservador en algún país europeo o en Estados Unidos, hay un gran retroceso, ¿no? Entonces,
no hay que confiarse de que porque un país tiene indicadores económicos desarrollados necesariamente está más avanzado o mejor plantado en el tema de la igualdad, ¿no? Vos mirás Canadá y es maravilloso, tenés un primer ministro que tiene un gabinete, 15 hombres, 15 mujeres, y esa es su mirada de cómo debe ser la sociedad, la política en su conjunto. Ves Estados Unidos y tiene indicadores económicos también excelentes y sin embargo con un líder como Trump vas a empezar a encontrar una serie de obstáculos y de barreras porque ya no sé, no va a poner dinero en la planificación familiar, no va a ayudar a las mujeres en una serie de cosas que hoy sabemos que son variables cruciales para que podamos todos tener el mismo acceso, los mismos derechos y las mismas oportunidades. O con lo que queramos, ¿no? Claro, ¿no? Pero, digamos, es hora de igualar la cancha. Yo siempre digo que las mujeres jugamos en los mismos escenarios, ¿no? Pero claro, con otras condiciones completamente diferentes, porque las mujeres tienen menos dinero para financiar sus campañas. Como es lógico, porque si las mujeres ganan menos que los hombres en todas las actividades, ¿por qué tendrían mayor acceso al crédito para sus campañas electorales? No lo tienen menos recursos en general. Entonces, la verdad es que las mujeres supuestamente competimos en los mismos escenarios, pero cuando uno mira las reglas del juego son completamente distintas. Tenemos que estar a cargo de las familias, tenemos menos recursos económicos, tenemos menos oportunidades, por lo tanto tenemos que nivelar la cancha, ¿no? Para que las mujeres no juguemos siempre con la cancha inclinada en contra o bailando hacia atrás con los tacones altos, que podamos bailar hacia adelante con lo que queramos. Porque creo que cuando leemos estas cosas tomamos conciencia de la desigualdad, ¿no? Creo que muchas veces con la prisa de lo cotidiano no nos detenemos a pensar que el mundo realmente no es tan igualitario como creemos y que la igualdad nos afecta la desigualdad nos afecta tanto, ¿no? Y creo que hay que tomar conciencia de que la desigualdad no es una broma, no es una cuestión menor, sino que efectivamente afecta a toda la humanidad, ¿no? Porque en la medida en que las mujeres no se integran de la misma manera a la cadena productiva o no se integran de la misma manera a la política, hay muchos temas que no salen a la luz, hay muchas cosas que no se hablan, hay muchas cosas que no entran en agenda y no benefician a nadie, ¿no? Y creo que el tema del género es un tema de la humanidad, no es un tema de las mujeres solamente. Entonces me parece que en ese sentido es importante leer sobre estas cosas porque tomamos más conciencia. Sí, primero voy a comentar un poquito cómo es el libro, voy a llevar una presentación con imágenes, más que nada para presentar cómo es el libro, y luego hay comentaristas, tenemos 2 mujeres y 2 hombres para comentar los distintos aspectos del libro, y por supuesto luego invitamos a la gente a que debata, pregunte, cuente sus experiencias y aporte, porque todos aprendemos en esto. Bueno, pues a ver si con este libro esperemos. hay un empoderamiento de todas las mujeres y hay un levantamiento, hay una alianza común mundial. Muchas gracias. A ustedes.